Buenas muchachos, para fines de repaso, vamos a volver a retomar los primeros temas que abarcamos. El primer tema es el Imperio Romano. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que constituyó el Imperio Romano. El Imperio Romano se va a fundar principalmente como una aldea. Posterior a la aldea vamos a tener una monarquía y luego de la monarquía una república y después el imperio. Cuando ya se funda el imperio, ahí es donde posteriormente se va a dar una división, una ruptura. Por un lado vamos a tener el Imperio Romano Occidental y por otro lado el Imperio Romano Oriental. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. La fundación como aldea va a dar inicio con dos personajes, dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo. Sin embargo, Rómulo mata a Remo y automáticamente Rómulo va a ser el primer rey de Roma. Aquí se va a dar la fundación de la monarquía. Cuando se da la fundación de la monarquía, el último rey que va a pasar por ahí va a ser Tarquino el Soberbio. Después de la monarquía se va a fundar la república, que ya aquí no van a haber reyes, sino que el poder se va a centrar y lo va a tener un senado. Las decisiones del territorio se van a elegir por medio del senado. Es muy importante aclarar que el imperio romano era muy extenso, abarcaba tres continentes. Por un lado, Europa, África y Asia. Entonces, el imperio sí era bastante grande, era bastante extenso. Ahora bien, cuando estamos hablando de la república, ya habíamos hablado que era comandada por senados, ¿verdad? Que era dirigida por el Senado. Pero también vamos a tener personajes en este momento de la República. Vamos a tener el personaje, por ejemplo, como Julio César, que Julio César va a ser un gran militar y político, que él va a tener muchos simpatizantes en Roma. Este, Sin embargo, bueno, pese que Julio César le ayudó a Roma con las guerras púnicas, también hay que rescatar que a él lo van a asesinar simpatizantes de Pompeyo. Después de que Julio César fallece, bueno, también vamos a tener otros personajes como Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio y Cleopatra también estaban en cierta forma en gran potencial de querer tomar Roma, de querer conquistar Roma. Sin embargo, lo que no sabían, lo que no se tenían esperado, era que el hijo adoptivo de Julio César, Octavio, iba a tomar venganza contra las personas que habían asesinado a Julio César. Entonces él se venga de los simpatizantes de Pompeyo, quienes habían asesinado a su padre, bueno, a su padrastro, a Julio César. También él va en busca de las cabezas, por decirlo así, de Marco Antonio y Cleopatra. Él se enfrenta con Marco Antonio, él mata a Marco Antonio y a Cleopatra, según la historia, nos dice que él le permitió a Cleopatra que ella misma se quitara la vida. Después de ahí, Octavio devuelve a Roma aquella paz, porque en este momento, en el periodo de Julio César, Pompeyo, Cleopatra y todo este montón de personajes, se van a dar muchas guerras civiles dentro de Roma. Entonces, Octavio lo que trae es paz de nuevo a Roma. Cuando Octavio regresa a Roma, él entra triunfante porque así la gente, así el pueblo de Roma lo veía. A él se le otorgan títulos como por ejemplo títulos como el Gran Pontífice, Príncipe del Senado, y aquí se utiliza el término emperador. Bueno, y también a él se le va a cambiar el nombre, ya no se le va a llamar Octavio, sino que se le va a llamar Augusto. Cuando a él
ya se le otorga esos títulos, se da inicio ya no de república, sino de imperio. Aquí es donde vamos a iniciar con el imperio romano. Después de Augusto van a pasar otros personajes, como cuáles personajes y cuáles, bueno, personajes de emperadores. Por ejemplo, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Nerón fue el personaje que incendió Roma. Se dicen que varios, varios emperadores de Roma tendieron a ser muy estrafalarios, ¿verdad? Entonces acá todos este montón de emperadores también van a pasar otras dinastías como la dinastía de los Flavios y las de Severa. Pero es muy importante considerar que ya en este punto histórico, cuando ya se dan todo este montón de personajes como Calígula, Claudio, Nerón, todo este montón de emperadores, ya vamos a tener la religión católica. Bueno, se va a empezar a dar inicios de la religión católica. Ya había pasado lo de Jesucristo, lo de la crucifixión. Entonces, les toco este tema porque ya acá, cuando ya cae el imperio romano occidental, vamos a empezar con un periodo que es la Edad Media. Y en la Edad Media, la religión católica tuvo mucho protagonismo. Es el actor principal de la Edad Media. Entonces acá, a partir de todo este montón de dinastías que pasaron, Flavios y Severa, vamos a tener a un último emperador, que este último emperador es de todo el imperio, tanto del occidental, oriental, todo el imperio, que va a ser Teodosio. Aquí es donde se va a dar la división. En el hecho de muerte del emperador Teodosio, él divide el imperio. Por un lado, se lo divide para sus hijos. Él tenía 2 hijos. Entonces, el occidente se lo dio a uno y el oriente al otro hijo. Aquí vamos a tener también, aquí es donde se establece la división del imperio. También vamos a tener, bueno, en el oriente, el emperador Constantino, que va a ser el primer emperador romano cristiano. Esto es muy importante porque los romanos eran politeístas. Ellos creían en diferentes dioses. Cuando se daba cuando se dio todo el proceso de fundación de Roma, entre las guerras que ellos tuvieron y todo, ellos en cierta forma copiaron los dioses griegos, pero les cambiaron sus nombres. Los dioses de ellos eran Neptuno, Júpiter. Jamás ellos iban a permitir o creer en un solo dios. Pero aquí con Constantino ya se dio la fundación de la religión católica. Va a ser el primer emperador cristiano. Aquí es muy importante destacar 2 hechos. Uno, que el imperio occidental va a caer cuando se da la división del oriente y el occidente. El primero que va a caer, que va a declinar, va a ser el imperio occidental. El imperio occidental va a caer en el año 476 y va a dar y marca el inicio de la Edad Media, marca el inicio del feudalismo. Entonces, aquí vamos a tener la aparición del feudalismo, la aparición de varios asentamientos, de fundación de lo que conocemos hoy como Francia, como Alemania. Ya más adelante vamos a explicar un poco de esto. En el caso del Oriente, el Oriente va a caer en el año 1453. Y va a marcar el inicio de la Edad Moderna. Entonces, estos 2 acontecimientos, las 2 caídas, tanto del Oriente como del Occidente como el Oriente, van a dar inicio a grandes etapas, a las etapas históricas
por un lado Edad Media y por el otro lado la Edad Moderna. Ahora bien, en el caso de la primera caída, que es la caída del Imperio Romano Occidental, ¿cuáles son las causas? Bueno, primero, este imperio occidental va a padecer una larga y penosa caída, agonía, ¿verdad? Las causas internas van a ser, 1, corrupción de sus funcionarios. 2, el ejército se tornó poderoso. Esto quiere decir, y ambicioso, ellos ponían a sus generales, o sea, ellos elegían como emperadores a sus generales y después de un tiempo los asesinaban, cuando ya no servían, los asesinaban. Después vamos a tener una mala gestión de los gobernantes y y persecuciones también que le hacían los emperadores a los cristianos. Otra causa, pero esta causa ya no es interna, sino externa, que es la invasión de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bueno, los bárbaros eran tribus que vivían al margen, en los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados por el imperio. Ellos eran aparte del imperio, eran pueblos que se dedicaban a la ganadería, al pastoreo, a la agricultura, perdón, pero ellos no pertenecían al imperio. Sin embargo, la ambición de ellos hizo de que un ataque tras otro ataque y otro ataque a ambos, esto es muy importante, a ambos imperios. Sin embargo, el imperio oriental pudo sostener esa batalla, pero el imperio romano occidental no. Él cayó, declinó. Entonces, las tribus bárbaras lo que hicieron fueron tratar de darle continuidad al imperio occidental. Entonces, aquí se va a fundar lo que se le conoce como el imperio de Carlos Magno. El imperio de Carlos Magno, aquí primero se va a respetar el catolicismo, ¿verdad? La iglesia católica. Se van a crear estados pontificios, que también, por un lado, se van a enfrentar a los musulmanes que invadían Europa y que se habían apoderado de la península ibérica. También van a devolver la cultura grecorromana, que es la actual, que va a dar el origen actual a la cultura nuestra, a la cultura occidental. Pero, aquí está el pero, que no todo dura para siempre, muchachos. Después de que Carlos Magno fallece, Carlos Magno era el hijo era el hijo de perdón, después de que Carlos Magno lo que hace es reunificar el reino. ¿Por qué? Porque también se dio, antes de que Carlos Magno llegara, se había dado la misma división que se había dado con el Imperio Romano, que para un hijo un pedacito de tierra y para el otro también. En este caso, cuando muere el hermano de Carlos Magno, él lo que hace es reunificar de nuevo la parte de todo el occidente lo vuelve a reunificar. También con esta división que se va a dar, también se va a dar ya no como imperio, sino que va a ser como condados, como comarcas, y después de esto va a ser gobernado por marqueses, por condes, y va a dar el inicio, el origen a los países que actualmente tenemos en Europa, como por ejemplo Francia, Alemania, y todo este montón de divisiones. Vea, imagínense que después de la muerte de Carlos Magno, su hijo Luis el Piadoso heredó el imperio. Entonces, al heredar el imperio, se van a dar esas mismas divisiones y después otras divisiones, y así sucesivamente se va a dividir el imperio hasta que finalmente ya no tenemos un imperio, sino que tenemos
tenemos territorios, tenemos esos territorios que yo les había platicado a ustedes que como pequeños asentamientos, ciudades, pero ya separadas, que van a tener, aquí es donde vamos a tener el inicio del feudalismo, la aparición del feudalismo. Esos pequeños asentamientos o ciudades amuralladas, con grandes muros fortificados, ¿verdad? Ya aquí, porque ya la aparición del feudalismo y el feudalismo ya es otro tema. Sin embargo, vamos a hablar, pese que el imperio del Oriente todavía, va a pasar todavía la parte de la Edad Media, el periodo de la Edad Media, porque él va a caer después. Sin embargo, vamos a tocar las causas de la caída del Oriente. Las causas de la caída del Oriente van a ser, uno, bueno, primero que todo, al Imperio Romano Oriente se le conoce o también es llamado como el Imperio Bizantino o Bizancio. Entonces, estos y su principal, por ejemplo, pongámoslo así, como su capital va a ser Constantinopla, donde va a estar su principal asentamiento, va a ser la parte de Constantinopla. Ellos tenían el punto clave para el comercio con el Oriente, se puede decir acá. Sin embargo, esto también va a generar una causa. Primero, los bizantinos descuidaron, uno, su armada y también el tráfico comercial. El tráfico comercial ya no va a ser por los romanos, sino por los genoveses y venecianos. También otra causa de la caída del Oriente va a ser la invasión de los turcos otomanos en 1453 con la toma de Constantinopla. También vamos a tener otra causa de la caída que va a ser una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial del Imperio Oriente. Y por último vamos a tener la última causa del imperio, de la caída del imperio, es la ruina del Estado bizantino que se hizo inevitable. ¿Por qué se hizo inevitable? Porque se había debilitado sus bases al ceder territorios a distintas potencias. Entonces, acá estas 4 causas de la caída del Imperio Oriente, cuando cae el Oriente, va a marcar el inicio, como yo les había reiterado, el inicio de la Edad Moderna. Cuando se da el inicio de la Edad Moderna, vea, esto va a marcar la toma de Constantinopla, va a marcar hechos históricos muy importantes, como por ejemplo el descubrimiento de América. Entonces, sí es muy importante considerar todos estos aspectos. Ya después de acá, bueno, este es el primer tema. Vea que yo les estoy haciendo un resumen de lo que constituyó el imperio, ¿verdad? Lo que me interesa de este tema que ustedes manejen a fines de prueba nacional. 1. Causas tanto de la caída del imperio romano occidental como de la caída del imperio romano oriental. Y que sepan diferenciar un imperio del otro y cómo se constituyó ese imperio, los inicios de ese imperio en sí, del imperio, no de las otras etapas. Entonces, a mí me interesa que ustedes manejen la información desde que Roma se empezó a fundar como imperio, no como aldea. Yo les platiqué de las bases de cómo se originó Roma para que ustedes tengan una idea de cómo inició. Sin embargo, para fines de prueba, lo que a mí me interesa es que ustedes manejen desde que se hizo imperio hasta sus ambas caídas, tanto del oriente como del occidente. Y recuerden las causas, identifiquen las causas. Por ejemplo, si hablamos del occidente,
¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles fueron las causas de la caída del occidente? Uno, la invasión de los bárbaros, la corrupción, vamos a ver qué más, la corrupción, la mala gestión de los gobernantes, que el ejército se tornó poderoso y ambicioso, la corrupción de los funcionarios. Si hablamos de las causas de la caída del Imperio Oriente, Oriente, muchachos, Oriente. Uno, la invasión de los turcos otomanos. Dos, una crisis agraria y comercial. Tres, perdón, el ceder, el descuidar tanto su armada como el tráfico comercial, porque prácticamente el tráfico comercial va a estar a cargo de manos de genoveses y venecianos. Entonces, esto es muy importante porque recordemos que, bueno, ahorita todo el territorio de genoveses, venecianos y todo, va a empezar a surgir, ya después, más adelante vamos a explicar esto, lo del surgimiento de las ciudades. Y también el periodo que va a marcar también otro periodo como el Renacimiento. Entonces, esto tiene mucho que ver, igual como la peste negra y todo el asunto, ¿verdad? Pero más adelante vamos a platicar de eso. Entonces, sí es muy importante que sepan diferenciar eso, sepan diferenciarlo para fines de examen. Y ya aquí quedamos con el primer tema. Ya después nos toca, digamos, por ejemplo, la aparición del feudalismo, su organización, sus características, unos datillos importantes, ¿verdad? Que vamos a hablar del feudalismo. Pero entonces quedamos hasta aquí, muchachos, con el Imperio Romano.